Brenda, Claudia, Rebeca, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, maestro. Bien, gracias. Qué bueno, me alegro, Claudia, que estén bien. Hoy vamos a continuar. Les puse para ustedes que ayer no pudieron entrar, puse un manual nuevo sobre el Apocalipsis de uno de mis maestros que me lo envió y dije, wow, me gustó más pues que el otro que llevábamos. Entonces ya lo tienen ahí en el grupo. Pues vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues vamos a empezar primero que nada con nuestro manual y luego vamos a ir a poco a las citas bíblicas. Recordar que el libro del Apocalipsis es un libro profético, es algo que anuncia algo que va a suceder. La profecía también es algo que anuncia algo que está pasando en la actualidad. Puede ser la profecía tanto como presente como futura. Y aquí nosotros nos lo vamos lo vamos a ver en el sentido del presente. Y por eso el padre Carlos Mester, que es un monje, dice: Cielos nuevos y tierra nueva, esperanza de un pueblo que sufre". Y recordar que todos necesitamos esperanza. Todo mejora o todo empeora, pero nada sigue igual porque la vida sigue corriendo. Día a día la vida se va pasando y por eso tenemos que tener esperanza, pero ¿en esperanza en quién? En el dinero, en el poder, en las nuevas inyecciones para que estemos más jóvenes, en las nuevas terapias para que nos sintamos de 40 a los que tenemos 60. No, nuestra esperanza es Jesús. Por eso San Pablo ayer veíamos que nos decía: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Primer punto, acordarnos de las visiones del Apocalipsis. No conocen el término medio. En las visiones del Apocalipsis todo o es claro o es oscuro. Y por eso veíamos que o conmigo, sin mí, o juntas o desparramas. O es bueno o es malo. No hay términos medios en el libro del Apocalipsis. Y en la vida así debe de ser. Por eso en los mandamientos que Dios da al pueblo de Israel, les dice: el que cumple mis mandamientos, yo soy magnánimo hasta la milésima generación, pero el que no los cumple, yo lo castigo a la tercera o cuarta generación. ¿Se fijan? Con Dios no hay para tibiezas y a veces muchas personas creemos que estamos con Dios, pero Dios tiene sus reglas muy claras en la vida. No hay término medio, solo contraste. Por un lado el dragón y la bestia, por otro el cordero y su ejército. Por un lado Roma, la gran prostituta, por otro Jerusalén, la novia del cordero, y así sucesivamente. ¿Por qué Roma es llamada la Gran Babilonia? Porque recordar que en el siglo sexto, quinto antes de Cristo, en el año 586, 87 antes de Cristo, el pueblo de Israel es llevado a esa ciudad de Babilonia por Nabucodonosor y les sorprende cómo viven ellos.
Ellos viven dándole gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Y en Roma se vivía igual, y en Guadalajara se vive igual, y en Zapopan se vive igual, y en todas las ciudades del mundo se vive igual, porque no hay nada nuevo bajo el sol. Y el libro del Apocalipsis nos invita a nosotros tener esa esperanza y esa resistencia, que un día Dios va a ser el vencedor de todo y que a cada quien le va a tocar para lo que trabajó. Juan sabe muy bien que las cosas no son así en la vida. Sabe que el bien y el mal conviven mezclados en la vida de las comunidades. ¿Se acuerdan la parábola del trigo y la cizaña? Y que Jesús y el dueño, el dueño de ahí van y le dicen, oye, Señor, nosotros sembramos semilla nueva, ¿y por qué? ¿Y por qué hay cizaña? Hay que cortarla. Y le dice, no, tranquilos, mejor déjenlos que crezcan y al final primero cortan la cizaña, la echan al fuego y luego recogeremos el trigo y lo guardaremos en nuestros graneros. Y sabemos que todos tenemos un enemigo natural, los que creen en Cristo. Siempre recuerden que si hoy no te has encontrado con el demonio, es porque vas caminando junto con él, en su misma dirección. Y es la invitación a que cada quien de nosotros nos definamos por Cristo, para Cristo y con Cristo. Como nos dicen en la Eucaristía, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Juan sabe que el Imperio Romano tiene muchas cosas buenas. ¿Por qué entonces en las visiones habla como si de un lado solo hubiese cosas buenas y del otro solo cosas malas? Recordar que las peleas empezaron porque ah, el emperador, el gobierno, dijo que él era el hijo de Dios. Y el católico, el cristiano de aquella época tenía muy claro que el hijo de Dios es Jesús. Y eso ya lo había narrado en los evangelios, sobre todo Marcos, que nos dice, este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué entonces en las visiones habla como si de un lado hubiera cosas buenas o cosas malas? Porque la vida es así. Todos los seres humanos tenemos que tomar esa determinación determinante o de vivir en el mundo con el diablo, con la carne o vivir con Cristo. Es una decisión que nos vamos jugando día a día. La situación política era confusa. Ya vimos ayer en Hechos de los Apóstoles que Lucas había presentado el Imperio Romano de manera atractiva para los cristianos. ¿Por qué? Porque por sus caminos, por todo lo que tenían ellos para trasladarse, toda la seguridad que tenían cuando cuando andaba Pablo, Pedro, Santiago, Juan, Andrés, a Bernabé, que andaban predicando, pues ellos utilizaban esos caminos y ellos pagaban la cuota y podían trasladarse seguros. Además de eso, Pablo había escrito a los cristianos de Roma que ellos debían obedecer a la autoridad constituida, de modo que el que se rebela contra la autoridad, se pone al orden establecido por Dios. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a Pilatos? ¿Quién me dice qué le dijo Jesús a Pilatos cuando le dice a Pilatos, ya cuando lo está juzgando, Pilatos le dice, ¿no sabes que yo tengo poder de soltarte o de condenarte? Y Jesús le dice, si el poder no se te hubiera dado de lo alto, no estarías aquí. Y a eso se refiere Pablo. A veces malas decisiones de los gobiernos que tenemos, porque Dios no puede ir a votar por nosotros, hablando ya en el siglo XXI. Él nos deja ese libre albedrío y recordar que cada pueblo tenemos el gobierno que nos merecemos. Pero ahí el pueblo de Israel, a Pablo los invita a obedecer las leyes.
¿Para qué? Pues para que se vea que somos de Cristo. De modo que el que se rebela contra la autoridad se opone al orden establecido. Pero la situación había cambiado. Ahora esa misma autoridad constituida estaba persiguiendo a los cristianos. Llegó hasta infiltrarse en las comunidades para forzar a las gentes a adorar a los falsos dioses del imperio. En esa época, desde que llegaron a Roma, celebraban la Eucaristía a los cristianos en las catacumbas, en los panteones, para que no los encontraran. Y por ejemplo, si alguna de ustedes llegaba a Roma y quería saber dónde es la Eucaristía el día del Señor, tú veías, mira, ese se porta como cristiano. Y te arrimabas a él y escribías Ixoi en griego, que quiere decir Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Ixoye. Y ya el otro veía y decía, ya ponía un pescadito, una imagen de un pescadito así en la tierra, y ya el otro ya podía hablar libremente, decirle, ¿dónde se celebra la Eucaristía hoy? Por eso se tenían que esconder. No había campanadas como hoy. Hoy vamos caminando y a las 7 de la mañana suenan las campanas en algunos lugares, en otros a las 8, a las 9, a las 12. Por eso tenían que esconderse porque los llevaban a, se me olvidó cómo se llamaba eso, al Coliseo de Roma o los crucificaban. ¿Qué hacer? Se pregunta Juan. ¿Quién era el culpable de esa nueva situación? ¿El imperio en sí o solo algunos malos funcionarios del imperio? Pues todos, ¿sale? ¿Por qué? Porque todos hacían lo que el emperador quería. Y acuérdense que muchas personas, hoy lo veíamos precisamente en la carta a los macabeos. Si alguna de ustedes ya fue a misa, ¿se acuerdan cómo se infiltran con este señor que le dicen, come carnita, te vamos a traer carnita buena y tú dices que es mala? Y él dice que no, Eleazar. ¿Quién tiene la culpa? Dice mi papá que la culpa no la tiene el indio, sino el que se lo hace compadre. Y por eso el ser humano en este siglo XXI vamos viviendo así. Las personas de 40 quieren parecer de 20, los de 60 quieren parecer de 30, los de 80 quieren parecer de 40, los de 100 quieren parecer y vivir como si tuvieran 15 años. Porque esos son los modismos, las ideologías que nos están poniendo. Las cosas no estaban claras para Juan. Había varias opiniones. Debía haber mucha discusión y hasta peleas en las comunidades en torno a este asunto político. Precisamente el domingo en la Eucaristía donde fui, el padre señalaba eso, decía, nuestro México cada día está peor. Nuestro México va que vuela al comunismo y la gente no se da cuenta. Bueno, pues, ¿por qué? Por ignorancia del pueblo. Y porque a dónde va Lola, a dónde va la bola. Y vendemos nuestra primogenitura, como les decía, por un plato de lentejas. ¿Por qué Juan piensa así? Juan aprecia y juzga las cosas a partir del futuro. Esto es, a partir de la contribución que ellas están dando para la victoria futura del bien y de la justicia. La victoria ya segura, garantizada por el poder de Dios. Acuérdense, por eso Miguel es quien como Dios, nadie como Dios. Y por eso en el capítulo 12 vemos la batalla entre San Miguel Arcángel y el enemigo.
Y el triunfador es San Miguel, porque ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Porque el demonio, a pesar de ser demonio, es una criatura y sí es vencible en la medida que cada quien de nosotros nos hacemos ese propósito de vencerlo, de no dialogar con él. Y ahora sí vamos a ir a las citas bíblicas y aquí nos vamos a quedar. Ahorita regresamos a nuestro manual. Vamos a ir a las citas bíblicas que tenemos por hoy. Acuérdense, la victoria es de Cristo. Vamos a ir con Rebeca primero. Buenas tardes, Lupita, Rosario, Brenda, señora Celia, Miriam, Claudia, Rebeca, Margarita, Marisol, Ofelia, Lourdes. ¿Cómo están? Espero en Dios que más que bien. Y vamos con Rebeca al libro del Apocalipsis 11 del 15 al 19, por favor. Tienes apagado tu micrófono, Rebeca. ¿Ya se me fue el internet o si están todavía conmigo? Sí, Miriam. aquí estamos. Yo sí lo Ok, escucho. gracias. Entonces a Rebeca se le fue el internet, yo creo. ¿Quiere que la lea? Yo la tengo. Sí, por favor, Claudia, Es Apocalipsis 11 del 15 al 10. ¿A qué? al 19, por Al favor. 19. Ok. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tocó el séptimo ángel. Entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían: Ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, aquel que es y que era, porque has asumido tu inmenso poder para establecer tu reinado. Las naciones se habían encolerizado, pero ha llegado en tu ira y el tiempo de que los muertos sean juzgados, el tiempo de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su alianza, el santuario, y se produjeron relámpagos, y fragor y truenos, temblor de la tierra, fuerte granizada. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Claudia. Ya nada más. A recordar entonces, ¿por qué no llega la victoria de Dios a la humanidad? Porque nos falta fe, porque no tenemos esperanza en Él, porque no hacemos lo que nos corresponde a cada ser humano. Eso es lo que necesitamos cada quien, hacer lo que nos toca. ¿Y qué es lo que nos toca? Primer punto, para que el reino de Dios llegue a tu vida y a mi vida, no dialogar con el demonio. Con el demonio no se dialoga, ¿sale? Con el demonio, como decía San Felipe Neri, se huye. Que oye, adiós, goodbye. ¿Qué más tenemos que hacer para que el reino de Dios empiece a florecer en la vida? Que no haya injusticias. A veces somos muy injustos. Si tú tienes una persona enferma en tu casa y ahí lo dejas abandonado o abandonada, hay que se las averigüe como pueda, que al cabo nomás dice que se muere y no se muere. Son situaciones de injusticia. ¿Qué otra injusticia podemos tener? Que si alguien te pide ayuda y pues, no le ayudas y puedes ayudarlo, eso también es una injusticia. Otra injusticia es que
puedes rezar y no rezas. Y no rezar por ti, rezar por los demás, para que el reino de Dios llegue a cada corazón. Y Jesús lo decía en el Evangelio de San Lucas hace unos días. El reino de los cielos es de los esforzados. O como diría mi mamá y mi papá, el que quiera azul celeste, que le cueste. ¿Sale? Acuérdense, Jesús no va a llegar y va a decir, pum, 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 ya, se acabó. No. Por eso en su infinita misericordia no ha llegado el fin de los tiempos. Porque el padre voltea a ver al hijo y ve al hijo y dice, wow, mira, mi hijo tuvo que morir para que se salven todos. Por eso, primera de Timoteo 2:4 dice, Dios quiere que todos los hombres, todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es el conocimiento de la verdad? ¿Para qué estamos vivos hoy? Cada quien de nosotros. Cada quien vamos invirtiendo nuestra vida en lo que creemos que está bien, porque nos hemos contaminado de mundo. Las primeras comunidades cristianas no se contaminaban del mundo. Que vamos a adorar a este porque nos van a dar esto. Ellos se mantuvieron firmes y por eso los persiguieron. Era una fe sólida, una convicción clara. Y entonces empieza a llegar el reino a tu hogar, a tu casa, a tu corazón, a ti. Y entonces tú ya puedes enfrentar al mundo, al demonio y la carne. Pero lo primero que se tiene que vencer es la injusticia. Por eso, por eso Dios, Jesús, nos dio talentos. Mañana, primeramente Dios, se va a hablar de los talentos que Dios nos da. Y los talentos son para que los multipliquemos y los pongamos al servicio de los demás y que no los enterremos. ¿Qué es enterrar un talento? Enterrar un talento es que si eres bueno para, no sé, para, para las matemáticas, para la contabilidad, para, para cualquier cosa que tú eres bueno y nada más te beneficias tú de ese talento que Dios te dio. Eso es enterrar un talento. Los talentos que Dios da en la iglesia, en el mundo, es para que todos nos beneficiemos de todos, para que aprendamos a vivir como los tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Son situaciones que a veces no vemos. ¿Por qué? Porque estamos contaminados del mundo, pero un día siéntate, sin tantos ruidos ni nada, y analiza tu vida, en qué has gastado tu vida hasta el día de hoy, qué satisfacciones has tenido. Y esa es la invitación del libro del Apocalipsis. Pero de que va a llegar el fin del mundo, va a llegar. Pero el Señor ha tenido paciencia con el mundo. Por eso cuando Jesús asciende al cielo y les dijo, al rato regreso, los apóstoles creían que se iba a regresar a los 15 días y se acabó el mundo y vivieron muy felices para siempre. Habían visto una película de Walt Disney y fueron felices para siempre. Pero no, Jesús sabe lo que hay en el corazón humano y tenemos que hacer una nueva alianza con el Señor donde nos dé un corazón de carne para que su reino reine en nuestra vida. Vamos a ir ahora con Margarita al capítulo 17, versículos del 1 al 8. Margarita, ¿nos ayudas, por favor? Se acercó entonces a mí uno de los ángeles que tenían las siete copas y me dijo, ven, te mostraré la sentencia que voy a pronunciar sobre la gran prostituta, la que está sentada sobre aguas caudalosas.
con la que adulteraron los reyes de la tierra, emborrachándose con el vino de su lujuria. Me llevó en espíritu a un desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia color escarlata. Tenía la bestia 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba llena de títulos blasfemos. La mujer iba vestida de rojo escarlata y estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y del sucio fruto de su lujuria, y escrito en su frente un nombre misterioso: Babilonia la orgullosa, la madre de todas las prostitutas y de todas las abominaciones de la tierra. Y vi cómo la mujer se emborrachaba con la sangre de los creyentes y de los mártires por amor de Jesús. Quedé profundamente asombrado al verla, y el ángel me dijo: ¿de qué te asombras? Te explicaré el misterio de la mujer y de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos sobre la que está montada. La bestia que has visto era, pero ya no es. Va a surgir del abismo, pero va hacia la perdición. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la misma creación del mundo en el libro de la vida, quedarán asombrados al ver reaparecer a la bestia que era, pero ya no es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Amén. Gracias, Margarita. Acuérdense, a cada capillita se le llega su fiestecita. Igual nosotros, un día se nos va a llegar nuestra fiestecita para irnos al cielo, para quedarnos ahí, irnos al purgatorio o irnos al infierno, ya según lo que trabajemos cada cual. Y de que Dios es misericordioso, pero tiene sus reglas muy claras. No más que no nos damos cuenta que el mundo nos va contaminando. ¿A dónde va Lola? A dónde va la bola. Y ahí va el ser humano, corriendo, olvidándose del Evangelio. ¿Por qué nos olvidamos del Evangelio? Pues porque no lo traemos aquí. El pueblo hebreo, cuando Dios les dio los mandamientos, le dijo: ponlos en tu casa, ponlos ahí donde vives, póntelos en la frente, póntelos en tu ropa para que los estés repitiendo. Porque el Señor sabía de la mercadotecnia que ya había en aquella época y hoy en esta época. Y si tú y yo no estamos repitiendo nuestros 10 mandamientos, que por cierto, ayer vino mi nieto Dariel y aquí andaba jugando donde doy mi clase y aquí miren, me cortó un poquito mis mandamientos, pero como ya me los sé, no importa. Pero es repetirlos y repetirlos todos los días. Y si hacemos un examen ahorita para ustedes y me dice los mandamientos, pero salteados. Ayer también estaba mi nieto Guillermo André aquí en la casa y me dijo mi nuera que ya se sabía, no me acuerdo qué tabla, y volteé y le dije: 5 por 8. Creo que ha de haber sido la del 5, la del 8. Y me dice: no, pues así no. Le digo: no, pues así se tienen que aprender las tablas, hijo. Y los mandamientos son iguales. Si tú los traes a Kira, el demonio te va a ir ofreciendo cosas contrarias a los mandamientos. Por eso también cuando a aquel joven rico en el capítulo 10 del Evangelio de San Marcos le dice: maestro bueno, ¿qué debo de hacer para ganarme, fíjense, la vida eterna? La pregunta es muy sustancial, ¿sale? Y la respuesta ya la tiene el hombre en su corazón. Por eso le dijo Jesús:
cumple los mandamientos. Uy, maestro, desde joven, mira, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Y se los dijo todos. Y le dice Jesús, mijo, pero solo una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y luego ven y sígueme. Porque todo lo que nos va pidiendo Dios es para algo más grande, más grande, más grande, más grande. Y por eso en este capítulo 17 que nos acaba de compartir Rebeca, habla de esa ciudad que prostituye a los demás, que el Buen Fin, que ya vienen las posadas y que jujujuy, jajajay. Jesús también se divertía, pero él nunca perdía de vista a Dios, siempre teniendo a Dios, siempre conservando su paz. Por eso la carta a los Filipenses dice que se hizo igualito a nosotros en todo menos en el pecado. Y en la medida que tú y yo repitamos los mandamientos todos los días, vamos a ver las cosas de diferente manera. Si no, pues nos van a arrastrar, porque acuérdense que a río revuelto ganancia de pescadores. Y ahorita ya que va a llegar la Navidad dentro de 40 días, más o menos, 44 días, 39 días, ya nos están diciendo, ten esto, ten aquello, haz esto, haz aquello para que seas feliz. Pero el hombre no va a ser feliz mientras no tenga a Dios en su corazón, que lo tenga bien sembrado ahí. Y para esto son los mandamientos, para no llevar, para tener un ancla que no nos arrastre la corriente. ¿Se acuerdan aquel dicho camarón que se duerme? Se lo lleva la corriente. Esa corriente sería el demonio, la carne y el mundo, que nos quieren arrastrar, pero nosotros vamos en sentido contrario de todo esto. Entonces, Babilonia o la gran prostituta, como dice en el versículo 1, es la ciudad prototipo de todo sistema sociopolítico rebelde a Dios, que endiosa a las criaturas y las invita a abandonar a su Creador y persigue a los que dan testimonio de Jesús. Es bastante probable que el autor se refiera a Roma, entonces con sus 7 colinas, referencia a 7 cabezas o emperadores, que fueron los que persiguieron a, al pueblo cristiano hasta el año 313, cuando llegó Constantino y Santa Elena de la Cruz. Y nos invita a endiosar al César. ¿Quién es nuestro líder? Y luego salen los líderes y ese es el líder y ese es el líder. Y dice el profeta Jeremías que maldito el hombre que confía en el hombre. Este conjunto de personas y organizaciones políticas es símbolo del anticristo. El anticristo ya lo veíamos que San Juan nos hablaba en su primera carta. Y sabemos nosotros que el anticristo no va a llegar de otro planeta ni de otro lado. El anticristo es cada ser humano que no vive los mandamientos, que no vive en las cosas que Jesús nos invita a vivir. Esos son los anticristos. Y no busquemos el 666, que ya vimos que el 666 se refiere a una persona concreta que sería el emperador. Pero de todos modos, la historia, un día va a reinar el Cordero. Por eso Jesús se anuncia como el que es, el que era y el que ha de venir. Y siempre va a haber esta tendencia del ser humano, ¿hacia dónde me voy? ¿A la izquierda, a la derecha? Y el ser humano, la mayoría,
vive así, ratitos a pie y ratitos caminando, como dice también un viejo adagio. Pero esto es solamente que tú te mantengas mirando a Jesús. Por eso en el Evangelio de Lucas 4:21 dice, y todos los ojos estaban puestos en Jesús. ¿Cómo evitar todo esto que nos induce a vivir como si Dios no existiera? A criticando a los demás, echándoles tierra a los demás. Porque una vez una persona me dijo, la zorra no se ve su cola, ¿sale? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues ver en qué estoy mal yo. Lo primero cuando pasa un problema en tu vida, en mi vida, es, a ver, ¿yo qué culpa tengo? Y entonces el reino de Dios ha llegado a tu corazón. Y cuando sea necesario pedir perdón, pues pide perdón. Cuando sea necesario resarcir, rezarse. Y todos contentos y felices, ¿sale? Vamos a ir ahora con Miriam. Miriam, puede leer la cita bíblica de Apocalipsis 18 del 1 al 8, acuérdense, pero ante todo esto, Jesús ya venció y vencerá algún día en definitiva, cuando Jesús sea el rey de nuestros corazones. Miriam, por favor. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Después vi bajar del cielo a otro ángel con gran autoridad, y la tierra se deslumbró con su resplandor. Gritó con voz potente: Cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha vuelto morada de demonios, guarida de toda clase de espíritus inmundos, guarida de toda clase de aves impuras y repugnantes, porque todas las naciones han bebido del vino furioso de su prostitución, y los reyes del mundo han fornicado con ella, y los comerciantes del mundo se han enriquecido con su lujo fastuoso. Oí otra voz celeste que decía: Pueblo mío, salgan de ella para no ser cómplice de sus pecados y no sufrir sus castigos, porque sus pecados se apilan hasta el cielo y el Señor tiene en cuenta sus crímenes. Páguenle en su misma moneda, denle el doble por sus acciones. La copa en que preparó sus mezclas, llénenla el doble. Cuando fue su derroche y su lujo, dénselo de pena y tormento. Se decía: tengo un trono de reina, no quedaré viuda ni pasaré penalidades. Por eso, en un día le llegarán sus plagas, matanza, duelo y hambre, y la incendiarán, porque el Señor, Dios que la condena, es poderoso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias, Miriam. Un día se va a acabar el mal, pero para que se acabe el mal en la humanidad, se tiene que acabar en el corazón del ser humano. ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 7 del Evangelio de San Marcos? Búsquenlo, por favor. Vamos a leerlo. Esto es muy importante. ¿Cuándo se va a acabar el mal? Vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 7, por favor. ¿Quién gusta leerlo? La que diga nos ayuda, por favor. Capítulo 7 del Evangelio de San Marcos. Ahorita les digo exactamente las citas. Yo también lo estoy buscando porque ahorita el Señor me hizo acordar de este capítulo. Yo lo tengo, maestro. Marcos 7 también. 7 del 1 al 23, señora Imelda, por favor. Muy bien. Buenas tardes. Ah, Lupita, gracias, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Está bien la señora Imelda. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. La verdadera pureza. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén.
Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes, porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarras y bandejas. No me acuerdo hasta qué versículo me dijo, maestro. Maestro, ¿hasta qué versículo me dijo? Hasta el 23, señora Ah, Imelda, por favor. sí. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Jesús les contestó: qué bien salvan ustedes las apariencias, con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden de nada sirve. Las doctrinas que enseñan no son más que mandatos de hombres. Ustedes descuidan el mandamiento de Dios por el aferrarse a tradiciones de hombres. Y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandato de Dios para imponer su propia tradición. Así, por ejemplo, Moisés dijo: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre. Y también el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. En cambio, según ustedes, alguien puede decir a su padre o a su madre: lo que podías esperar de mí es consagrado. Ya lo tengo reservado para el templo. Y ustedes ya no dejan que esa persona ayude a sus padres. De este modo anulan la palabra de Dios con una tradición que transmiten, pero que es de ustedes. Y ustedes hacen además otras muchas cosas parecidas a estas. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles: escúchenme todos y traten de entender. Ninguna cosa que de fuera entre a la persona puede hacerle impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos, que escuche. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él le respondió: ¿también ustedes están cerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera en una persona pueda hacerle impura? Pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después a la basura. Allá no me acuerdo hasta dónde me dijo. Al 23, señora Ahora, Imelda, por ay, favor. perdón. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros y luego continuó: lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Los pensamientos malos salen de dentro del corazón. De ahí proceden la inmoralidad, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Palabra del Señor. Gloria a Gloria a ti. ti, Te Señor. alabamos, Señor. Gracias. Gracias, señora Imelda. De nada, maestro. Cuando trabajemos en nuestro corazón, va a reinar el reino de Dios en todos los seres humanos. Pero para que reine Dios en nuestro corazón, tenemos que trabajar mucho en nuestras personas, no viendo a los demás, viendo nuestra persona. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy malo? ¿En qué me equivoco? ¿En qué acierto? Y esa es la invitación del libro del Apocalipsis.
Si ustedes se fijan de lo que nos leyó Miriam del Apocalipsis capítulo 18, la mujer dice, porque pensaba en su corazón la mujer, estoy en mi trono de reina, no soy viuda y jamás conoceré el duelo. En el versículo 6, 7, ¿sale? Porque vamos poniendo nuestra confianza en cosas externas y no cosas internas. Y vamos viviendo nuestro creer en Dios, no completamente, sino a ratitos. Como les decía, ratitos a pie, ratitos caminando. Pues vamos a ir de vuelta con la señora Imelda para que vea contra quién tenemos que luchar. En el capítulo 12, versículos del 1 al 9, sigue la señora Imelda y luego le vamos a pedir a Lupita que ella nos lea el Apocalipsis 19 del 11 al 21, que era la cita de Irma, pero no está Irma. ¿Nos ayuda, señora Imelda, por favor? Su cita, Apocalipsis 12 del 1 al 9, por favor. Se le apagó su micrófono, señora Imelda. Sí, maestro, gracias. Gracias. Abre, Señor, mis labios, mi boca proclamará tu alabanza. La mujer y el dragón. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. Apareció también otra señal, un enorme dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas 7 coronas, con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz hijo varón, que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono, mientras la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar que Dios le ha preparado. Allí la alimentarán durante 1260 días. Entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Lucharon el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Palabra de Dios. Te Te alabamos. alabamos, Señor. Gracias, señora Imelda. Esa batalla es en nuestro corazón, de cada ser humano. Todos los días, no nomás un día, todos los días. Por eso primera de Pedro 5:8 dice, abusado, Satanás anda como león rugiente viendo a quién se devora. ¿Y a quién se devora? Pues a los que no son de él. Los que son de él ya no los toca. Dice, ya, ¿para qué los mortifico? Ya son míos. Pero si tú quieres vivir el evangelio, pues vas a tener prueba sobre prueba sobre prueba sobre prueba. Pero vas a salir vencedor y vencedora, porque el Señor es nuestro pastor, nada nos falta. Pero para que el Señor sea nuestro pastor, debemos de meditar la ley del Señor de día y de noche. ¿Qué es esto? Pues que traigas aquí la palabra de Dios en tu vida. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo le haría Jesús? Vamos a ir con Lupita. Lupita nos ayuda Sí. con la lectura de esta Irma, por favor. Irma, sí, cómo no, maestro, con mucho gusto. 19 del 11 al 21, por favor, de Apocalipsis. Sí, habla Señor, que tu siervo escucha. El triunfo de la palabra de Dios. Dice, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco.
el que lo montaba se llamaba Fiel y Veraz. Es el que juzga y lucha con justicia. Sus ojos son llamas de fuego. Tiene en la cabeza muchas coronas y lleva escrito un nombre que solo entiende. Viste un manto empapado de sangre y su nombre es la palabra de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo en caballos blancos, vestidos con ropas de lino, de radiante blancura. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro. Él mismo pisará el lagar del vino de la ardiente cólera de Dios. Él, el Todopoderoso, en el manto y en su muslo lleva escrito este título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi luego un ángel parado sobre el sol que gritó con voz potente a todas las aves que volaban por el cielo: vengan acá, reúnanse para el gran banquete de Dios. Vengan y devoren carne de reyes, de generales, de hombres valientes. Devoren al caballo con su jinete, a hombres libres y esclavos, a pequeños y grandes. Vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para combatir contra el que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada y con ella el falso profeta que había realizado maravillas al servicio de la bestia, engañando con ella a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban su estatua. Los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego que arde con azufre. Todos los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo, y todas las aves se hartaron de su carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Y como les decía, esa batalla se tiene que dar día a día en nuestro corazón, todos los días, pero sabiendo que Cristo ya triunfó nuestras vidas, porque de verdad lo reconocemos como el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque intentamos hacer lo que Él nos pide todos los días, que es amar, que es no juzgar, que es perdonar, que es tratar a los demás como yo quiero que ellos me traten a mí o que ellos no me traten bien. Y ahora 7 sugerencias para entender mejor las visiones del Apocalipsis. La primera, para entender bien un cuadro, no basta con mirarlo una sola vez. Hay que retornar siempre y quedarse ahí mirando, meditando y cada vez tú descubrirás cosas nuevas. Si se fijan, esta lectura ya la habíamos leído. Muchas lecturas que hoy leímos ya las hemos ido leyendo a lo largo del curso, pero tenemos que volver a mirarlas y a ver qué nuevo encontramos, porque la palabra de Dios es así. Delante de un paisaje bonito, no te fijas primero en los detalles, deja primero que la belleza y la paz del conjunto del paisaje entre en ti, después estudia los detalles. Ay, qué bonito atardecer, a veces dice la gente, y ya luego al otro día, ay, qué bonito atardecer, mira, el sol está rojo, hay una nube amarilla, qué sé yo. Ese sería un ejemplo, ¿sale? De mirar esos paisajes bonitos que tiene el Apocalipsis, que habrá cielos nuevos, tierra nueva, que Jesús nos invita a cenar con Él.
Tercero, procura descubrir lo que viene del Antiguo Testamento. Ve y verifícalo al mismo Antiguo Testamento. Esto ayuda a descubrir en las visiones la fuerza que viene del pasado del pueblo. ¿Se acuerdan que hemos leído algunos pasajes del profeta Isaías? Acuérdense, la Biblia se explica con la misma Biblia. Y lo que hace San Juan, que es muy conocedor del Antiguo Testamento, pues nos va poniendo las visiones. Esa visión de esos cuatro seres, uno con cara de león, otro con forma de hombre. Todos estos personajes tienen su referencia en el Antiguo Testamento. Luego, el punto 4. Haz una lista de las comparaciones que aparecen en las visiones. Intenta descubrir de dónde fueron sacadas, de la vida o de la historia o de la religión del pueblo. Procura descubrir la fuerza y el sentido de cada comparación para la vida del pueblo. Compara las visiones con los sueños, tú que has tenido otro o que otros tuvieron. Ambos tienen un sentido oculto muy importante para la vida. Y 6, para los pasajes más difíciles, consulta con alguien o busca las explicaciones al pie de la página de tu Biblia. Si es posible, consulta algún comentario, algún diccionario de la Biblia. Y para eso, pues aquí tenemos de lo que me estoy basando, Javier Picasa, el Apocalipsis, uno de los grandes maestros españoles. Otro libro, de Pablo Richard, otro comentario del Apocalipsis, ¿sale? Y otro comentario del Apocalipsis es El Cordero, que voy a buscarlo para compartirles en PDF. Y así se va leyendo el Apocalipsis y lo vamos meditando y lo vamos haciendo vida. Pero ¿a qué nos invita estas lecturas que hemos visto? Que tiene que haber batalla, que el que quiera azul celeste que le cueste, que tenemos que poner de nuestra parte para que Cristo triunfe en nuestra vida y que lo que nosotros podemos hacer, Dios no lo puede hacer. Por eso nos da facultades a cada uno y a cada una de nosotros. Y termino con hace muchos años, cuando yo empecé en esto, había un librito que se llamaba Venid a mí. Y en ese librito traía muchas historietas y a mí me gustaba cuando teníamos la asamblea carismática grabarme una historia y ya ahí salía a la hora que el Señor quería. Y esa historia es que un hombre va en su carro bien cómodamente, a todo dar, está la lluvia a todo lo que da, llega a un semáforo y se para y va rezando el Santo Rosario y le toca la ventana un niño y le hace con la mano que si le ayudan algo. Y este cuate se voltea porque pues, no podía distraerse de que iba rezando el Santo Rosario. Y ya cuando avanza le dice a Dios, ay Dios, deberías de hacer algo por ese niño. Y Dios le habla y le dice, pues sí hice algo, te hice a ti, ¿por qué te pasas de largo? Queremos que se acabe la maldad, el odio, la violencia, los pobres. Con nuestra riqueza hagamos ricos a los demás. Con lo que tenemos hagamos ricos a los demás. Que no se anden preocupando. Que nos comprometamos con ellos. Este es el libro del Apocalipsis, ¿sale? Una historia actual, pasada y futura, donde el ser humano tiene que luchar y tiene que definirse o con Cristo o sin Cristo, o juntar con Cristo o desparramar sin Cristo. Desparramar sin Cristo es entrar por la puerta ancha y espaciosa.
Norma Bañuelos, ¿puedes hacer la oración final, por favor, Norma? Sí, profe. Gracias. Ok. Amado Dios, en esta tarde te damos gracias por todas estas enseñanzas que nos das. Te pedimos que cada palabra que hoy el profe dijo nos llegue a nuestro corazón y, y nos ablande en nuestros corazones para poder ver tu cara y tu corazón en el prójimo. Ayúdanos, Señor, a cada una de nosotros, las alumnas, que seamos como tú eres. A veces es difícil para nosotros poder cambiar y poder pensar de la manera que tú quieres que seamos. Te pido en especial por mí, por mi familia, para que seamos más nobles y menos materialistas. Y también por cada una de mis compañeras que tengan también esta situación. Pido por ellas para que seamos más nobles y podamos ayudar a todo mundo. Te pido por salud para poder cumplir mis deseos y poder ayudar al necesitado, poder hacer ese milagro que tú has hecho en mi vida y poder hacerlo yo en cada persona que necesite de mí. Te lo pido, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias, Lupita, señora Imelda, Margarita, Claudia, Brenda, Gracias. Rosario, Miriam, señora Celia, Marisol, Ofe, Ángela, señora Aida, Adriana, Lourdes, Rangel. Gracias. Ofe, Gracias, Macías. Nos vemos si Dios quiere. Gracias, Norma. gracias a todos, que Dios los bendiga. Igualmente, mañana, hasta mañana, si Dios nos da Mañana, si licencia. Dios quiere. Gracias. Gracias, buenas tardes. Adiós, buenas Adiós, buenas tardes. tardes. Gracias, Gracias. maestro. Gracias, Mañana, buenas gracias. tardes. Gracias, Marisol. Buenas Profe, tardes. Gracias, Ángela. profe Guillermo, Mande. una preguntita, profe. eh, quería preguntarle, quería preguntarle que he escuchado a una hermanita, a una monjita, por ejemplo, si alguien se devota, digamos, con alguien para Jesús, para Dios, digamos que, por ejemplo, se puede devotar con, por ejemplo, con hostias o con algo para él, para la iglesia. Cuando no cumples, ¿pasa algo, profe? Ay, ¿sucede algo? No te escuché bien, no se escucha bien, Ángela. Si gustas, márcame. Ya, ya, profe, mejor, mejor. Gracias, Gracias. gracias. Buenas tardes. Buenas noches. Adiós, Norma. Gracias. Profe, yo tengo también una pregunta, a ver si me escucha bien a mí. Mande. Como ya últimamente, que como le digo, he tenido mis poquitas situaciones de salud, he llegado al momento de que a veces me siento como con, como con una frustración o como estoy quedando mal con Dios, pero, pero no sé por qué creo que sea algo espiritual. Pues acuérdate, Norma, es ese ataque que tenemos del enemigo, pero Ok. siempre agarrarnos bien de la mano de Dios y saber que cuando nos pasan cosas adversas en la salud, en las cosas materiales, saber que Dios puede más que eso y que no le digamos a esos problemas que tenemos un gran problema, sino que le digamos a esos problemas que tenemos un gran Dios. Ok. Y salimos adelante y a luchar, Norma, como vemos a San Miguel y ya tiene las armas, Norma, que son la comunión, que son tu oración personal, y ofrece estas situaciones por el perdón de mis pecados y los del mundo entero, o sea, por el perdón de todos los pecados de los demás, los tuyos y los de tu familia, si tienes. Ujú. Ok. Y entonces Ok. empieza a fructificar todas estas cosas adversas que nos pasan
Y acuérdate, Norma, y acuérdense todas, no nos vamos a quedar para siempre en esta vida, siempre tener muy claro eso. Todo, todas las enfermedades son un preludio, un anuncio de que somos seres finitos y que un día se nos va a acabar la vida y que hay que disfrutar el día a día y hay que vivir este día como si fuera el último de nuestros días y si Cristo conmigo, seguir adelante hasta que Dios me haga despertar en la eternidad. Muy bien. Profe, yo Así también tengo es. una duda. Tengo Mande, mucho- señora Aida. fíjese, ahorita que estamos pidiendo las indulgencias plenarias, ¿verdad? Sí, Entonces, las indulgencias plenarias para alguien que ya partió es para alguien que está en el purgatorio. Pero bueno, no es que yo sepa, ¿verdad? Si esta persona no iba a misa, si esta persona no se tenía años sin recibir al cuerpo de Cristo, ni confesarse, este, podemos pedir por ella, por la misericordia de Dios. ¿Usted cree que sí? sí, O sea, pedir por sí. alguien que no esté en el Sí. purgatorio, que esté en el infierno. Sí, 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 o sea, acuérdate que la misericordia de Dios es muy grande. Partimos de ahí y si tú puedes hacer eso por esa persona, mira, por eso una de las 14 obras de misericordia es rogar a Dios por vivos y difuntos y saber que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva y esperemos en Dios que cuando lleguemos del otro lado, alguno de nosotros sea el que inaugure el infierno, porque no haya nadie por la misericordia de Dios. Ok, gracias, profe. Es que me quedó esa duda porque ya nos faltan nada más como 46 días, ya no tenemos tantos días, ¿verdad? Para seguir pidiendo. Así es, Sí, aprovechar día a día. así es. Y entonces, el otro día platicando en un grupo que tengo, me dijeron, es que vas a pedir por las almas que están en el purgatorio, que son las que Dios va a sacar de ahí para llevarlas a la vida eterna. Y yo dije, y si no se fueron al purgatorio, ¿cómo sé yo que no se fueron? Por ellos ya no tengo nada que hacer, ¿o sí? Y No, dije, el profe me va a decir. ahí entra la fe, señora Aida. Ah, ok. Y ahí está la cita bíblica de Primera de Timoteo 2:4. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte viva. Y saber que Dios siempre nos da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Y que nosotros no somos quien para juzgar a los demás, porque nosotros nomás vemos la cara de la moneda de una persona. Así es, No vemos el por qué no iba a misa, por qué no comulgaban, por qué no hacía nada de eso. así es, Y entonces nuestro deber como verdaderos cristianos es pedir. Ya si Dios, donde lo haya tenido, donde tenga las personas, nosotros ya hicimos nuestra parte y como decía el padre Jorge Loring, Dios hace su gran parte y nosotros nuestra pequeña parte y Dios hará lo demás. ay, gracias, profe. Entonces yo voy a pedir con toda mi fe y para esperar que encontrármela un día allá en la gloria celestial, estas Así personas. es. Y cuando llegues dentro de 40 años, primeramente Dios, vas a llegar y ahí te va a estar esperando esa personita. Ay, gracias, profe. No, pues muchas gracias, porque por la duda yo dije, bueno, voy a pedir por si están en el purgatorio, pero yo creo que también los que no están en el purgatorio también necesitan nuestras plegarias. Así es, nosotros pedimos por vivos y difuntos y pues a seguir rogando, rogando, rogando a Dios y ofrecer nuestras enfermedades, las cosas. También lo que puedes hacer, señora Aida, es hacer obras de misericordia a nombre de esa persona. Ok. Que voy a regalar un pan en nombre de fulanito, se lo doy, Señor. Tómaselo en cuenta para su purgatorio, para que esté bien allá en la eternidad. O, por ejemplo, ahora que en el grupo de bienvenidos o de Cristo Reino de su parroquia que voy a dar
va a haber un convivio y voy a entonces a la hora de donarlo, yo decir, lo dono en nombre de esta persona. Así es, Oh, no sabía para, que para, podía. para que tú no, Néstor, para que tú no hagas pues la obra, sino que la estás haciendo a nombre de ella o de Ah, él. gracias. Fíjese, no había pensado yo en que también, que si yo daba era algo así, pero entonces qué bueno que me dijo, porque entonces puedo hacerlo por otras personas siempre que dé algo. Oh, está Así bien. es. Y acuérdate Gracias. que el que por otro Ya, pide, por sí aboga, y esto estamos en oración y es el Espíritu Santo el que te lo dijo, mi estimada. ya estamos aprendiendo más. Gracias. Que así Gracias. es. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, bendiciones, maestro, y muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas A- tardes. Qué lindas flores de cactus. Gracias. Adiós, Norma. Adiós, Mira, Lourdes. Gracias. Buena tarde. buenas tardes.